mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Como vieron en el título, este sería la primera parte de un documental. Son dos historias. Una de ellas, un caso emblemático de Italia que, más allá de estar en teoría resuelto, hasta el día de hoy sigue generando rumores, misterios, teorías acerca de lo que realmente sucedió. Así que quédense conmigo para conocer estas historias. Elisa Claps nació el 21 de enero de 1997 en Potenza, una pequeña ciudad montañosa de la región de Basilicata al sur de Italia. Hija de Filomena y Antonio, tenía dos hermanos, Gildo y Luciano. Los Claps eran una familia cálida y amorosa donde todos se apoyaban mutuamente. Eran fieles devotos y muy queridos en la parroquia local. Elisa era la menor y era la consentida de la casa. Tenía una personalidad bondadosa, de naturaleza compasiva, aunque ingenua muchas veces. Siempre se preocupaba de no generar problemas y no hacer sentir mal a los demás, y posiblemente esta última cualidad ayudaría a sellar su destino. Elisa, por otro lado, era católica y devota, y participaba de manera activa en la iglesia. Además, había formado parte del coro de la catedral. Era muy buena estudiante. Para el momento de los hechos contaba con 16 años de edad y era estudiante de tercer año de la escuela secundaria. Su gran sueño era convertirse en médica para luego irse de voluntaria a África, formando parte de Médicos Sin Fronteras. Y es en esta situación que llegamos al día de los hechos, el 12 de septiembre de 1993. El día comenzó con total tranquilidad. Los padres y uno de los hermanos de Elisa, Luciano, partieron temprano rumbo a la casa que la familia tenía en el campo para almorzar como cada domingo, disfrutar de la tranquilidad lejos del bullicio de la ciudad. Por su parte, Elisa le dijo a su hermano Gildo que iría a la iglesia con su amiga Eliana, pero que estaría de regreso a la 1 para que fueran a reunirse con sus padres. Sin embargo, Elisa no fue completamente sincera, porque la realidad es que había quedado en encontrarse con un amigo en la iglesia de la Santísima Trinidad. Ese amigo era conocido de su familia, pero no les gustaba, porque este chico era conocido por tener conductas un tanto extrañas y perturbadoras. El joven se llamaba Danilo Restivo y tenía 21 años. Él había declarado su interés a Elisa, pero ella rechazó sus insinuaciones de una manera amable, ya que no quería dañar sus sentimientos, porque sabía que era un chico solitario a quienes todos evitaban y sentía compasión por él. Y esa fue la razón principal por la que Elisa, luego de muchísima insistencia por parte de Restivo, accedió a encontrarse con él en la iglesia, ya que él le dijo que tenía un regalo para ella por haber aprobado sus exámenes. Alrededor de las 11:30 las chicas llegaron a la iglesia. La misa había acabado y el centro de Potenza estaba lleno de gente. Elisa le dijo a su amiga que solo tardaría 15 minutos y la vio entrar a la iglesia, pero nunca salir. Eliana esperó por un tiempo fuera. Allí mismo se encontró con otra amiga de ambas, Angélica, pero al ver que el tiempo pasaba decidió irse. Por su parte, Gildo comenzó a inquietarse de que su hermana no haya llegado aún, más teniendo en cuenta que Elisa era muy puntual y si por algo se retrasaba siempre llamaba para avisar. Y fue en esos momentos que sonó el timbre de la casa. Él, creyendo que era su hermana, cuando abrió la puerta se sorprendió al ver a Eliana sola, quien le preguntó si Elisa ya había llegado a casa. Le dijo a Gildo que ambas se habían separado en la puerta de la iglesia, por lo que ella creyó que ya estaba en casa. Gildo, muy preocupado, decidió ir hasta el centro de la ciudad para buscarla. Al llegar se dio cuenta que tanto la plaza como los alrededores de la iglesia estaban repletos de personas, tanto feligreses como paseantes disfrutando de su domingo, pero ninguna señal de Elisa. Pasadas las 2 de la tarde, la familia Claps decidió dejar su casa de campo y regresar a Potenza para ver qué estaba sucediendo, porque ni Gildo ni Elisa se habían presentado. Cuando llegaron, se dieron con la angustiante noticia de que Elisa estaba desaparecida. Hasta entonces, Gildo ya había reunido un pequeño grupo de amigos de Elisa para salir en su búsqueda.
Sin embargo, sus esfuerzos no dieron resultado. En este punto, Gildo comenzó a presionar a Eliana para que le diera todos los detalles acerca de los últimos movimientos de su hermana. Finalmente, la joven termina confesándole sobre el encuentro programado entre Elisa y Restivo en la iglesia. Saber esto desesperó a Gildo porque, como les dije antes, Restivo no era alguien que le cayera bien, por lo que inmediatamente decide comunicarse telefónicamente a la casa de los Restivo. Justamente fue él quien lo atendió. Si bien en un principio titubeó, terminó confirmando que él efectivamente se vio con Elisa, pero que solo habían sido unos minutos, que luego ella se fue y no supo más. Se supo luego que ese mismo día, en las horas posteriores a la desaparición de la joven, Restivo acudió a la guardia de un hospital por un corte en la mano y con la ropa cubierta de sangre. Su explicación al médico que lo atendió fue que se había caído en un sitio en construcción para una escalera mecánica, cercana a la iglesia de la Santísima Trinidad. La herida, sin embargo, parecía no ser consecuencia de un golpe, sino causada por algo filoso. Por otro lado, la sangre en su ropa no coincidía con la pequeña herida a la que solo se le hizo un punto. Las horas siguieron pasando sin que hubiese señales de Elisa. Su otro hermano, Luciano, no había quedado conforme con la respuesta que Restivo le dio a Gildo, por lo que decide ir personalmente a su casa. Una vez allí se dio cuenta que el sujeto se mostró un tanto titubeante para responder las preguntas, pero terminó dando la misma versión que le había dado a su hermano Gildo. Luciano se da cuenta que Restivo tenía una venda en una de sus manos y al consultarle qué es lo que había pasado, el sujeto le dice que había tenido un accidente en un sitio en construcción. Luciano se fue, pero al hablar con Gildo sobre esta nueva información, ambos deciden regresar nuevamente a la casa de los Restivo. Pero esta vez no es Danilo Restivo quien los atiende, sino sus padres, y le dicen que el joven está rumbo a Nápoles porque al día siguiente debía rendir un examen. Muy angustiados por la desaparición, los Clapp fueron a dar aviso a la policía. Le dieron toda la información que tenían hasta ese momento, pero la respuesta de las autoridades fue que era un adolescente, que no se preocuparan porque seguro estaba con amigos y ya regresaría. Esto desde un principio resultó impensable para ellos. Elisa era una persona obediente, responsable, pero sobre todo era una persona muy considerada, incapaz de preocupar a su familia. Además, desde el momento en que los Clapp supieron que Elisa se había encontrado con Restivo, inmediatamente sospecharon de él, por lo que le pidieron a las autoridades que por favor lo interrogaran. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso a este pedido. Sin saber más qué hacer, Gildo decidió ir hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, ya que era el último paradero conocido de su hermana. Pero grande fue su sorpresa que al llegar se dio cuenta que la iglesia estaba absolutamente cerrada. Supo allí que el párroco encargado del lugar, don Mimi Sabía, coincidentemente acababa de salir de vacaciones. Entonces habló con personas que pudieran tener una llave de acceso al lugar, pero solo se le permitió registrar el área de culto porque la única llave que permitía el acceso a los pisos superiores únicamente la tenía don Mimi Sabía. Si bien esta iglesia por fuera no parece ser grande, por dentro sí lo es, tiene muchísimas habitaciones en el primer piso, pasadizos secretos, en fin. Esa noche nadie pudo dormir, tanto familiares como amigos de Elisa decidieron salir a las calles de Potenza a buscarla. Mientras tanto, Antonio y Filomena no se despegaron del teléfono, con la esperanza de que su pequeña hija los llamara. Ya para el lunes 13 de septiembre las autoridades comenzaron a tomar un poco más en serio la desaparición de Elisa, aunque continuaban sosteniendo la hipótesis de que la joven había huido. Aún así, iniciaron su búsqueda por la ciudad, visitaron hospitales, morgues, sin resultado alguno. Por su parte, familiares y amigos salieron a las calles a preguntar a los transeúntes si alguien la había visto. También imprimieron folletos con la cara de Elisa, que se repartieron y pegaron por toda la ciudad. Poco a poco, el caso comenzó a tener relevancia en los medios locales. Los investigadores interrogaron a Eliana, quien les relató la misma historia sobre el encuentro entre Elisa y Restivo. Pasados unos días, Restivo regresó a Nápoles y por primera vez fue interrogado por la policía. Dijo que efectivamente ese día vio a Elisa por unos minutos, que estuvieron charlando frente al altar y el motivo de su reunión con ella fue para pedirle consejos sobre una chica que le gustaba. Aquí hay un punto importante y es que nunca mencionó ese supuesto regalo que él tenía para Elisa. Comentó también que la joven le confesó estar preocupada
por un hombre que la había acosado en la calle esa mañana. Luego se despidieron, ella salió de la iglesia mientras él se quedó rezando. Los detectives también le consultaron sobre el corte en su mano, repitió la versión de que se cayó en un sitio de construcción luego de salir de la iglesia y que hacía 2 días había estado en ese mismo lugar junto a una chica que le gustaba llamada Paola. Dijo que alrededor de las 13 horas fue al hospital donde fue atendido. Los investigadores dirían después que Restivo fue bastante preciso en sus respuestas y por alguna razón esto les pareció sospechoso. Los investigadores también le pidieron a Restivo que lo llevaran al sitio donde él había tenido el accidente para recrear sus movimientos. Al ver el lugar, la versión de Restivo resultaba inverosímil, ya que él señaló haber caído de cabeza varios metros por un tramo de escaleras mecánicas en construcción. Sin embargo, sus anteojos estaban intactos y la pequeña herida no coincidía con la magnitud de la caída que supuestamente él dijo que había sufrido. Por otro lado, se dieron cuenta también que había una laguna en su línea de tiempo, ya que nadie había visto a Restivo entre las 11:30 y las 13 horas. Exactamente el momento en el que Lisa desapareció. Luego los investigadores se dirigieron a la casa del sujeto con el objetivo de retirar la muda de ropa manchada de sangre que él había usado ese día. Sin embargo, el padre de Restivo, Mauricio, se negó a entregarlo ya que las autoridades no contaban con una orden judicial. Posteriormente se les entregó una muda de ropa, pero esta no era la misma y estaba absolutamente limpia. Es decir, nunca se incautó la ropa manchada y por ende jamás pudieron practicarle ningún examen forense. Y ese quizás sería el error más terrible en esta investigación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de quién era Danilo Restivo. Él pertenecía a una familia de clase alta por lo que creció rodeado de comodidades. Su padre, Mauricio, tenía un cargo muy importante. Era el encargado de la Biblioteca Nacional de Potenza, además de ser escultor, escritor y abogado, y además, al parecer, miembro de una de las logias masónicas más poderosas en Italia. El hombre era considerado un miembro muy destacado de la comunidad, era muy influyente y tenía fuertes conexiones con la élite social, política y religiosa de Potenza, especialmente con el sacerdote de la iglesia de la Santísima Trinidad, Don Mimi Sabia. Y otra de las cualidades de Mauricio Restivo era la de tapar los problemitas de su hijo con dinero. Restivo hijo evidenció no ser un niño como cualquier otro desde pequeño. Era retraído, un poco torpe y con nula capacidad para relacionarse con los demás, especialmente con las mujeres. Presentaba numerosas conductas bastante perturbadoras y ya contaba con antecedentes. En 1986, con 14 años, atrajo a 2 niños, les vendó los ojos y los llevó a un área del seminario de la iglesia, sentó a uno de ellos en una silla y comenzó a realizarle heridas en su cuello con un cut. El padre del menor herido obviamente presentó una denuncia, pero luego de un juicio que terminó en amnistía, el padre del niño recibió 1 millón de libras en calidad de indemnización por parte de Mauricio Restivo, por lo que Danilo Restivo quedó limpio. Otro de sus comportamientos perturbadores era que luego de ser rechazado por las mujeres comenzaba a acosarlas. En 1992, 3 estudiantes universitarias que vivían en un departamento ubicado al frente de la casa de Restivo lo denunciaron por acoso. Las jóvenes eran amigas de la hermana del sujeto y esto habría facilitado a que él consiguiera sus números telefónicos y las llamaba, particularmente por la noche, a veces con una voz fingida, les describía la ropa que llevaban puestas, en otras no hablaba, sino que se limitaba a poner música. 2 melodías en particular, una perteneciente a la película Rojo Profundo, que trataba de un asesino serial que llamaba a sus víctimas y les ponía esa canción como aviso de que perderían la vida. Y la otra melodía, coincidentemente, era Para Elisa de Beethoven. También solía enviarles cartas románticas y otras muy inquietantes que contenían amenazas. Si bien estaban bien redactadas, su contenido evidenciaba una mente perturbada y retorcida. Como consecuencia de esto, hubo un nuevo juicio, un nuevo acuerdo de culpabilidad y Restivo libre y limpio. La búsqueda de Lisa continuaba. La policía, fiel a su hipótesis de que ella huyó, hizo que la familia realizara un llamamiento a la joven por televisión.
Poco a poco comenzó a llegar información sobre supuestos avistamientos que la policía no pudo confirmar. Gente que decía que la vieron subir a un Fiat Uno blanco, otros que la habían visto por la tarde ese día de su desaparición. Por su parte, el sacerdote de la iglesia de la Santísima Trinidad, don Mimi Sabía, se negaba rotundamente a que su iglesia fuera registrada, no solo por la policía, sino también le negó el acceso a la familia de Elisa y al perito que ellos habían contratado. Su negativa en ese momento era inentendible. Luego, el foco de la policía se centró en la amiga de Elisa, Eliana, luego de que un testigo afirmara que había visto a las chicas juntas esa tarde en la moto de Eliana. Inclusive, esta persona llegó a describir con exactitud la ropa que Eliana llevaba puesta. Sin embargo, ella se negó rotundamente, dijo que ese día jamás sacó su moto de casa, pero a los investigadores además les resultaba sospechosa por los numerosos cambios en su versión acerca de lo que había ocurrido ese día. Pero lo que realmente llevó a los investigadores a creer que Eliana estaba involucrada en la desaparición fue el llamado anónimo de una mujer. Esta dijo a la policía que Elisa había huido a Roma. Cuando se hizo un estudio de voz, se comprobó que pertenecía a la madre de Eliana. Con esto, los detectives llegaron a la conclusión de que la mujer había intentado desviar la investigación para proteger a su hija. A partir de esto, Eliana, que tan solo tenía 15 años, comenzó a ser acusada y acosada por toda la prensa italiana, ya que a estas alturas la desaparición de Elisa había despertado el interés de todo un país. A partir de esto, Eliana fue acusada de falso testimonio y permaneció en libertad a la espera de un juicio. Luego de esto, un nuevo sospechoso surgiría. Antes de continuar, me gustaría aclarar mínimamente el contexto en relación a los inmigrantes albaneses que llegaban a Italia escapando de la guerra de Kosovo. La cuestión era que cada vez que pasaba algo malo, las primeras personas en ser investigadas eran estos inmigrantes. Comenzó a correr el rumor de que Elisa en realidad había sido secuestrada por una banda delictiva de ese país. Esta hipótesis cobró mucha fuerza a partir de 3 motivos. Uno tiene que ver con una amiga de la joven, Angélica, que junto a otros testigos aseguraron que la mañana de la desaparición vieron a un joven albanés conocido de Elisa, es más, él estaba interesado en ella, en una plaza céntrica cercana a la iglesia de la Santísima Trinidad. El segundo motivo es que este joven era dueño de un Fiat Uno blanco, el mismo modelo de vehículo en que ciertos testigos aseguraron que Elisa había subido. Y por otro lado, cuando se examinó el diario íntimo de Elisa, se descubrieron que faltaban hojas. Y los expertos señalaron que en una página en blanco que seguía a las faltantes quedaron impresiones de palabras escritas en albanés. El joven albanés fue interrogado por la policía sin un abogado presente y él, entendiendo que estaba en inferioridad de condiciones, sintió miedo y cometió un gran error. Mintió diciendo que nunca salió de su casa ese día, pero esto generó en los detectives el efecto contrario, ya que ellos comenzaron a considerarlo como un verdadero sospechoso. El 22 de septiembre de 1993 fue interrogado nuevamente. En esta ocasión, luego de la presión de los detectives, el joven terminó diciendo de la verdad que efectivamente sí estuvo en la plaza ese día, como muchísimas personas más, pero que nunca vio a Elisa. En diciembre de ese mismo año, el joven fue arrestado y acusado por falso testimonio. Pero la realidad es que los detectives no contaban con ninguna pista concreta. Por su parte, la familia Claps no desistió y, como desde el inicio, siguió señalando a Restivo como el único responsable de la desaparición de Elisa. Acusaron también al sacerdote Mimi Sabía de obstaculizar intencionalmente la investigación al no permitir el registro minucioso de la iglesia. Y no solo eso, sino que no permitió que la familia Claps dejara en la iglesia una cajita donde la gente pudiera dejar información de manera anónima que pudiera llevar a encontrar a Elisa, cuando todas las demás iglesias habían accedido. Mimi Sabía era el sacerdote de la Santísima Trinidad desde hacía 40 años y tenía el control absoluto del lugar. Era conocido por ser un hombre culto y severo y gozaba de gran poder en la comunidad. Muchas personas de su congregación pertenecían a las altas esferas, tanto del poder local como nacional, incluido un ex primer ministro. Lo extraño y, si se quiere, sospechoso, no era solo su constante negativa a que su iglesia fuese registrada íntegramente, sino que negó conocer y haber hablado alguna vez con Restivo. Luego de esta declaración salió a la luz una fotografía donde se puede ver al sacerdote al lado de Restivo en el festejo de su cumpleaños número 18.
La familia Claps daba numerosas notas a programas de televisión donde expresaba su descontento con las autoridades de Potenza, a quienes culpaban de corrupción junto al poder político y religioso por su falta de interés para encontrar a Elisa. Filomena dijo en una oportunidad que lo único que buscaba eran respuestas, que solo quería un cierre y un lugar de descanso para su hija donde poder visitarla y dejarle flores, porque sabía que ella jamás volvería a cruzar la puerta de su casa. Pasado un tiempo, un testigo aseguró ver a Elisa en Albania. La policía siguió esta pista, pero rápidamente descubrieron que el sujeto solo estaba interesado en el dinero. Lamentablemente, la familia Claps recibía diariamente este tipo de llamados de gente que decía tener a Elisa. Sin embargo, la mayoría tenía que ver con personas queriendo lucrar con la situación. En otra oportunidad, un agente de Albania aseguró que Elisa estaba viviendo en ese país. Los detectives, junto a medios de comunicación, fueron hacia el lugar. Efectivamente, encontraron a una joven que, a pesar de su extraordinario parecido con Elisa, no se trataba de ella. Un año después, el caso se encontraba en un punto muerto. Uno de los investigadores que llevaba el caso presentó un informe de 8 páginas donde especificaba que descartaba, dada la personalidad de Elisa, que haya huido. También desestimó la posibilidad de un secuestro por parte de una banda delictiva albanesa, porque estos no solían actuar en un lugar público y a plena luz del día, y que de acuerdo a su apreciación, Elisa no estaba desaparecida, sino sin vida y escondida en algún lugar de Potenza. Señaló como principales sospechosos tanto al amigo albanés como a Restivo, aunque recomendó investigar más a profundidad a este último, debido a la sospechosa herida en su mano y además por haber sido el último en verla. Sin embargo, la magistrada encargada del caso, Felicia Genovese, desestimó este pedido. Por otro lado, no solo para los Claps, sino para la mayor parte de la comunidad, no solo de Potenza, sino de toda Italia, el principal responsable de la desaparición de Elisa era Restivo, a quien las personas se referían como el monstruo. Para septiembre de 1994, la familia Claps tenía previsto realizar una procesión en conmemoración del primer aniversario de la desaparición de Elisa. Sin embargo, el 10 de septiembre, 2 días antes de la procesión, Restivo fue nuevamente llamado a prestar declaración debido a que la herida en su mano no encajaba con el supuesto accidente y además porque se corroboró que la joven con la que dijo haber estado en ese sitio de construcción 2 días antes del accidente negó esa versión. Sin embargo, él sostuvo su historia inicial, por lo que fue arrestado y acusado por falso testimonio. Desde mi punto de vista, tanto el arresto como la acusación no fue más que una distracción para calmar el ánimo tanto de la familia como de la comunidad italiana. En 1996 se llevó a cabo el juicio por falso testimonio en contra de Restivo, Eliana y el amigo albanés de Elisa. Tanto la familia de la joven como la comunidad esperaban expectantes este proceso, pero durante el mismo el abogado defensor de Restivo recordó al tribunal que su defendido estaba allí por falso testimonio y no por la desaparición de Elisa. Declararon como testigos tanto el médico que atendió la herida como Paola, quien negó la versión de haber estado en el sitio de construcción con el sujeto. El amigo albanés de Elisa fue hallado inocente, Eliana en un principio fue declarada inocente, este resultado fue apelado y en el segundo juicio se la declaró culpable. Pero luego la Corte Suprema anuló este fallo resultando absuelta porque se entendió que ella había mentido porque su seguridad corría peligro. En cuanto a Restivo, fue declarado culpable y sentenciado a 20 meses de prisión. Pero como en Italia las penas cortas están suspendidas, el sujeto permaneció libre y sin restricciones de movimiento. Luego de esto, no se efectuó ninguna acción legal más en contra de Restivo en relación al caso de Elisa. La familia Claps y gran parte de la sociedad se sintieron decepcionados una vez más. Gildo declaró ante los medios que cómo podía haber sido declarado culpable por mentir sobre lo que le sucedió la mañana de los hechos, sin investigar la causa de la mentira, de cómo se hizo el corte, por qué mintió. Los Claps no se rendían, se presentaban en programas de televisión cuando tenían la oportunidad. Su objetivo era denunciar el encubrimiento en relación a la desaparición de la joven y lograr que el caso se mantuviera en el interés de la gente. A causa de la ineficiencia y falta de interés de las autoridades, la familia contrató a su propio investigador privado, quien con el tiempo llegó a decir que el nivel de corrupción y de encubrimiento eran increíbles y que debajo de cada piedra que levantaba había demasiada suciedad. A partir de sus investigaciones salió a la luz otra perturbadora conducta de Restivo, que en cierto modo era un secreto a voces. El sujeto tenía un fetichismo por el cabello. Se conoce como tricofilia, es una parafilia donde la excitación se alcanza, ya sea teniendo contacto o viendo el cabello de una persona.
En el caso de Restivo, su obsesión lo llevaba a cortar mechones de cabellos a las mujeres sin su consentimiento. Lo hacía en el autobús, en el cine, donde solía ubicarse en el asiento trasero para poder hacerlo. El hombre llevaba tijeras en todo momento. La familia Claps llevó esta información a la policía, pero estos le respondieron que si ninguna mujer había realizado una denuncia, ellos no podían hacer nada. No pasó mucho tiempo cuando dos mujeres se presentaron para denunciar que un sujeto desconocido les había cortado mechones de cabello mientras viajaban en el autobús. Ambas describieron al hombre y gracias a eso pudieron realizar un autorretrato que casualmente coincidía casi a la perfección con Danilo Restivo. A partir de esto, los detectives organizaron una rueda de reconocimiento de la que el sujeto participaría. Pero por alguna misteriosa razón, las mujeres al último minuto desistieron y más aún, retiraron la denuncia. La familia, sin embargo, no desistía. Cada año que pasaba se encargaban de mantener vivo el recuerdo de Lisa en las personas. Un sacerdote llamado Marcello Cosi, quien desde un principio no solo estudió y siguió a profundidad el caso, sino que apoyó incondicionalmente a la familia y tuvo, siempre que pudo, duras palabras para los poderes que encubren la verdad, no solo el político y el judicial, sino también el religioso. Cosi estaba al frente de una organización llamada Libera, que tenía por objetivo luchar contra la mafia y la corrupción, apoyando incondicionalmente a las víctimas de los mismos. En numerosas oportunidades, tanto él como la familia denunciaron públicamente a la magistrada que por años estuvo encargada del caso, Felicia Genovese, por el intencionado mal manejo de la investigación y la acusaron de haber realizado un acuerdo monetario con el padre de Restivo a pedido del esposo de esta, quien se decía formaba parte de la misma logia que Mauricio Restivo. Tiempo después, un testigo arrepentido apuntó contra varios magistrados, entre ellos a Genovese, por entorpecer investigaciones, ocultar evidencias, entre otras cosas, para favorecer amigos, y en el caso de Genovese, para desviar la investigación que involucraba a su propio esposo, acusado de quitarle la vida, motivo por el cual se inició una mega investigación. El testigo arrepentido también hizo mención al caso de Lisa, sosteniendo que la joven se encontraba sin vida y que su cuerpo estaba oculto. Sin embargo, a pesar del proceso de investigación contra estos magistrados, todo quedó en la nada. Sin embargo, tuvo una consecuencia positiva y es que el caso de Lisa fue trasladado a Salerno, donde una nueva magistrada se haría cargo. La mujer decidió iniciar todo desde cero, ya que de acuerdo con ella, el trabajo de las autoridades había sido nulo. Nunca se indagó a profundidad a Restivo, nunca se incautó la ropa con sangre para realizarle las pericias correspondientes, no se registró su casa, no se registró la iglesia y no se le habían realizado las pericias psiquiátricas. Sin embargo, pese a todo esto y a los esfuerzos que realizaba día a día la familia Claps, el caso se fue enfriando. Poco a poco comenzó a desaparecer de los medios, aunque Potenza no se permitía olvidar a Lisa debido a las actividades que cada año realizaba la familia. Gildo dijo en una entrevista con el escritor Tobias Jones ante la pregunta de cómo hacía para seguir adelante. Él respondió que le hizo una promesa a su hermana y era llevar a Restivo ante los tribunales y que ese se había convertido en el principal objetivo de su vida. En 1998, a 5 años de la desaparición, si bien para las autoridades el caso seguía abierto, la investigación no estaba activa. Con los avances de Internet, Gildo decidió crear una página web para poder recibir información sobre la desaparición de su hermana. En abril de 1999 recibió un mail supuestamente escrito por la propia Lisa, donde, entre otras cosas, decía que estaba sana y salva viviendo en Brasil, que ya no se preocuparan ni la buscaran porque no regresaría nunca. El investigador privado de la familia rastreó la IP de donde se envió el correo y no correspondía con Brasil, sino con un cibercafé de Potenza. Ellos fueron hasta el lugar y cuando pidieron los registros de los usuarios que habían iniciado sesión ese día, no les sorprendió de ninguna manera encontrar entre esos nombres el de Danilo Restivo. Esta información también se presentó a las autoridades, pero nuevamente nada pasó. Pero este no sería el último intento de Restivo de desviar la investigación, ya que en un foro creado para discutir el caso de Lisa, donde la gente solía enviar sus teorías, sospechas y acusaciones, porque la historia de Lisa no dejaba de generar interés por los misterios que encerraba. Es más, se hicieron más de 3.000 publicaciones y más de 4 millones de personas entraron al foro. En una oportunidad se compartió una publicación llamada Ayudemos a Danilo Restivo, donde, entre otras cosas, se decía que él era inocente y que todo se trató de un plan
para desprestigiar a su familia. Varios usuarios se sumaron a la causa para apoyarlo, pero luego de una investigación se comprobó que todos esos usuarios pertenecían a una misma dirección IP, por lo que era muy probable que Restivo haya sido quien creó esas cuentas. Por otro lado, en 2002 Gildo creó la primera organización en Italia destinada a las personas desaparecidas, llamada Asociación Penélope. Por otro lado, dado el desprecio que la gente sentía por Restivo y en un intento por sacarlo del foco de atención, la familia lo envió a diferentes lugares. Ellos mismos luego se trasladarían a Roma. El sujeto siguió haciendo su vida libre como si nada y continuó también con su perturbador comportamiento de cortar el cabello de las mujeres. Por este caso fue denunciado por una mujer en Rimini. Luego de esto, el rastro de Restivo se perdería por un tiempo. Él inició una relación por internet con una mujer mayor llamada Fiamma, de origen italiano, residente en Gran Bretaña. Y no pasó mucho tiempo cuando en el 2002 decidió mudarse con ella y al poco de llegar se casaron. Y esto nos lleva a nuestra segunda historia, el caso de Heather Barnett, una madre soltera de 48 años que vivía junto a sus dos hijos, Terry de 14 y Caitlin de 11, en la ciudad turística de Bournemouth, en el área de Dorset, Inglaterra. Heather llevaba una vida sencilla pero feliz junto a sus hijos y se ganaba la vida realizando trabajos de costura desde su casa. Todos quienes la conocían la describen como una gran mujer y madre que se esforzaba por salir adelante. El 12 de noviembre del 2002 el día comenzó con total normalidad. Heather se levantó temprano, preparó el desayuno, llevó a sus hijos al colegio y regresó a casa para iniciar su jornada laboral como todos los días, sin sospechar siquiera que un terrible monstruo la acechaba. Alrededor de las 3 de la tarde sus hijos llegaron del colegio. Lo primero que les llamó la atención es que la puerta principal estuviera sin llave cuando su madre era una persona cuidadosa con eso. Comenzaron a llamarla, pero nadie respondió. Sin embargo, su coche estaba estacionado en la puerta. Se dieron cuenta que en el lugar había mucho desorden. Comenzaron a buscarla, ya muy preocupados. Caitlin se dirigió hacia el baño y cuando abrió la puerta se encontró con la escena más escalofriante posible. Su madre estaba en el piso con el cuerpo mutilado y cubierto de sangre. Terry, en un profundo estado de shock, logró llamar a emergencias. Desesperados, los chicos salieron a la calle gritando por ayuda. Casi de inmediato se encontraron con una pareja de vecinos que vivían enfrente, que al informarse de la situación llevaron a los chicos a su casa para intentar consolarlos mientras llegaba la policía. Cuando las autoridades arribaron, los forenses constataron que Heather había sido atacada a martillazos. Sus senos fueron removidos y colocados al lado de su cabeza. Su sostén había sido cortado en la parte de enfrente, a la altura de las copas. Su pantalón también estaba cortado y bajado hasta cierta altura, por lo que se presumió que fue un ataque de carácter abusivo, aunque este no fue consumado. Un hallazgo sumamente extraño fue que en su mano derecha y en su mano izquierda presentaba mechones de cabello cuidadosamente colocados. Pericias posteriores confirmaron que uno de esos mechones pertenecían a Heather y el otro a una mujer no identificada. Al registrar la casa, los detectives se dieron cuenta que no había señales de entrada forzada. Es más, las llaves de Heather aún estaban en la cerradura. Esto indicaría que la mujer conocía a su atacante y lo habría dejado pasar. Se descartó también la posibilidad de un robo porque no se habían llevado nada de valor. Los detectives sospecharon que la persona responsable actuó con gran cuidado y utilizando guantes, ya que no se encontraron huellas dactilares. Pero al realizar la prueba de luminol descubrieron unas huellas ensangrentadas de un calzado deportivo, que posteriormente se confirmó que se trataban de unas Nike. Sin embargo, estas impresiones terminaban abruptamente al lado de una silla. Esto llevó a que los investigadores pensaran que el responsable se cambió de calzado y también que habría llevado una segunda muda de ropa para no levantar sospechas al salir de la casa. El único error que pareció haber cometido el sujeto tenía que ver con una toalla verde con manchas de sangre encontrada en la escena y que no pertenecían a la familia. Esta fue incautada para realizar las pericias. Se estimó que la hora de muerte de Heather fue entre las 9:30 y las 10:30 am, es decir, cuando ella regresó a su casa después de dejar a sus hijos en el colegio. Y como suele ocurrir en estos casos, el primer sospechoso fue la expareja de Heather y padre de sus hijos. Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna evidencia que lo vinculara al hecho. Se interrogaron a los vecinos del lugar, pero lamentablemente nadie vio ni escuchó nada extraño. Al día siguiente, los detectives tomaron
tomaron declaración a los hijos de Heather. Y Terry dio un dato más que interesante, y era que las llaves de repuesto de su madre habían desaparecido días antes, específicamente el 6 de noviembre, coincidentemente luego de una visita del vecino de enfrente, quien le habría encargado unas cortinas a Heather. La autopsia determinó que no hubo abuso, pero no se descartó que esa haya sido la motivación al juzgar por cómo se encontró el cuerpo. A 3 días de los hechos, los detectives decidieron ir a interrogar al vecino como parte de la investigación y además porque él fue uno de los primeros en llegar a la escena. Y este vecino no era otro que Danilo Restivo, quien se había mudado al lugar hacía apenas unos meses. Les dijo que la mañana de los hechos él se encontraba, como todos los días, tomando un curso de informática en un centro de capacitación debido a que necesitaba conseguir trabajo. Para corroborar su versión, les entregó a las autoridades un boleto de autobús donde figuraba el horario de 8:44 am. Los investigadores dirían después que Restivo les pareció una persona un poco torpe, que no daba la impresión de ser capaz de llevar adelante un plan tan elaborado y sofisticado. Aparte, Restivo no era considerado un sospechoso, sino una persona de interés como muchos otros. Los detectives fueron hasta el centro de capacitación donde pidieron los registros de ese día, en el que las personas dejan su firma y dejan anotado el horario en el que ingresaron. Descubrieron que Restivo había llegado a las 9 am y esto se correspondía con el horario del boleto. También se buscaron las cámaras de seguridad de la parada donde se pudo ver a Restivo tomando el autobús en el horario declarado. 5 días después del hallazgo, se solicitó a los vecinos una muestra de ADN y las zapatillas que habían usado el día de los hechos para compararlas con las huellas encontradas en la escena. Pero en el caso de Restivo, los investigadores encontraron las zapatillas en un balde lleno de lejía. La respuesta del sujeto ante esto fue que las zapatillas estaban muy sucias, por eso decidió lavarlas de esa manera. Obviamente a los investigadores esto les pareció sumamente sospechoso. Nadie lava su calzado con lejía a menos que quieran deshacerse de algún tipo de evidencia. Obviamente las zapatillas fueron incautadas para realizarle las pericias correspondientes. Sin embargo, los resultados arrojaron que las zapatillas de Restivo no coincidían ni en el talle ni en las marcas de las huellas dejadas en la escena. Además, de acuerdo a su coartada, él no podía estar en el lugar al momento en el que se cometió el hecho. Si bien los detectives continuarían investigándolo, se centrarían ahora en otros sospechosos. Por otro lado, en Italia el caso de la desaparición de Lisa seguía frío, aunque su familia continuaba su lucha por conocer la verdad. El sacerdote de la Santísima Trinidad, Mimi Sabia, seguía negándose a que la iglesia sea registrada. En 2001, si bien se hizo un registro, este no fue minucioso, ya que supuestamente había lugares donde se estaban realizando trabajos. Volviendo al caso de Heather, los investigadores se centraron en delincuentes sexuales y en otros con penas graves que vivían en la zona, pero no lograron ninguna coincidencia. Interrogaron a muchos conocidos y familiares de la mujer preguntando si había alguien con quien ella tenía problemas o quisiera hacerle daño. Sin embargo, todos coincidieron que Heather era una madre buena y trabajadora que no se metía con nadie. En cuanto a los resultados de las pericias a la toalla verde encontrada en la escena, se determinó que la sangre pertenecía a Heather, pero que su ADN estaba mezclado con otro, pero la tecnología de ese momento no permitió obtener un perfil completo que ayudara a identificar a quién pertenecía. Para inicio del 2003 ya habían sido interrogadas más de 100 personas conocidas de Heather sin que hubiese resultado alguno. El funeral se llevó a cabo en enero del 2003. Los investigadores pidieron permiso a la familia para asistir y ver qué personas se presentaban, ya que el responsable, quien quiera que fuese, podría ir solo para obtener una gratificación. Uno de los asistentes al funeral fue Restivo, una de las personas de interés para los detectives junto a otras 10 personas más. El hombre no hizo nada extraño más que consolar a la familia al igual que otros vecinos. Los investigadores, a pesar de estar esforzándose y muchísimo, no lograban encontrar ninguna pista a seguir. Incluso se llegó a ofrecer una importante recompensa por cualquier información que llevara al responsable, pero tampoco dio resultado. En mayo del 2003 se analizó la computadora de Heather y se descubrió un correo que ella había enviado a un amigo, donde le contaba sobre la desaparición de sus llaves luego de que el vecino de enfrente, por Restivo, la visitara para encargarle unas cortinas. Ella creía que quizás él se las había llevado por error, por eso le había dejado una nota en su buzón pidiendo que se las devolviera, pero no hubo respuesta,
por lo que ella decidió cambiar todas las cerraduras de la casa. Si bien Restivo tenía una coartada aparentemente sólida y a los detectives les había parecido una persona como muy torpe para planear algo tan sofisticado, decidieron investigarlo en profundidad. Y al hacer una búsqueda de su nombre en línea, dieron con una noticia impactante: la conexión de Restivo con la desaparición de Lisa Claps en Italia, que lo tuvo y lo tenía como principal sospechoso, aunque nunca se pudo comprobar el delito porque no había cuerpo. Este hallazgo de los detectives ingleses hizo que el sujeto pasara de ser solo una persona de interés al principal sospechoso de la muerte de Heather. Por eso deciden revisar nuevamente la coartada para ver si algo se les había escapado. Amigos, hasta acá la primera parte de este documental. Espero que en muy pocos días pueda estar publicando la segunda y última parte. Y por favor no se olviden de dejarme en los comentarios qué les está pareciendo esta historia. Si la conocían, yo con gusto, ya saben, los voy a estar leyendo, respondiendo como siempre. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like, y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más conectados. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chao chao.